El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. El Templo Evangélico Alianza Cristiana y Misionera Redimidos le da la más cordial bienvenida para que juntos celebremos y recordemos que un día, domingo, primer día de la semana, nuestro Señor Jesucristo resucitó venciendo a la muerte, y la muerte ya no tiene más poder sobre todo aquel que ha creído y confiado en Jesucristo. Pido por favor a todos los presentes que se pongan de pie y juntos cantemos la doxología. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. De este capítulo 24 de Lucas vamos a leer los versículos del 28 al 35. Voy a empezar leyendo el 28, ustedes el 29 y terminamos juntos en el 35. Amén. Lucas 24, 28 al 35. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos lo obligaron a quedarse en el cielo. Quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya va a declinar. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó pan y lo bendijo y lo partió y les dijo. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablabas en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose de la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 judíos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Juntos el 35. Entonces ellos contaban las cosas que les habían
Nuestro Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio que nos das de abrir tu palabra, meditar en ella y estar en este día tan especial en el que recordamos que usted, Señor, no está muerto, usted está vivo. Usted resucitó un día como hoy, hace más de 2000 años, y esa es la esperanza que tenemos cada uno de nosotros como hijos tuyos. Oramos, Señor, por los presidentes que gobiernan los países de este planeta Tierra que usted lo creó. Oramos por sus ministros, sus colaboradores, toda persona colocada en autoridad, en eminencia, que mediante tu palabra, tu Santo Espíritu, ellos puedan conocer la verdad para que puedan, sí, tomar decisiones correctas y acertadas para la conducción de los diferentes países, especialmente el nuestro, el Ecuador. Oramos de la misma manera que tú sigas fortaleciendo la mente y el corazón del hermano Efraín Silvestre. Él ha tenido la pérdida de su hermana, pero sabemos que está gozándose de la patria celestial. Señor, fortalece a su familia. Oramos también por aquellos hermanos que están atribulados por enfermedades, dolencias en su cuerpo, que tu mano de gracia con cada uno de ellos, proveyendo la sanidad que sus cuerpos necesitan. Y de la misma manera oramos, Señor, para que usted se manifieste grande y poderosamente y continúe haciéndolo a lo largo de todos estos días. Oramos, Señor, para que su palabra fluya en la mente y corazón de cada uno de nosotros, y de la misma manera que podamos predisponer nuestras mentes y corazones para escucharla y obedecerla. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermano. Vamos a proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, alabando su bendito nombre, con el himno número 68, a Cristo coronado. Cantemos el himno número 65, titulado Yo sé que Jesucristo vive. Yeah.
redimidos. Están cordialmente invitados a presenciar este especial con mucho amor dedicado para nuestro Señor. Están los trabajos
alabando y exaltando al Señor. Con ese objetivo se ha conformado el coro. Tenemos ahora la presentación de un niño ante el Señor, presidido por el pastor Samuel y Vicencio Burgos. Pedimos que pase acá al frente la mamá cristiana evangélica Yamilek María Gabriel Morán. Yamilek María Gabriel Morán. Ella va a presentar a su primogénito Damián Alexander Briones Gabriel. Aquí tenemos una madre cristiana evangélica que va a solemnizar ante Dios la presentación de su primogénito, y también ustedes son testigos de la presentación. Ya se han quedado dormidos. Damián Alexander. Bueno, pido a la congregación que se pongan de pie. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, para leer los versículos de 13 al 16. Marcos, capítulo 10, versículos de 13 al 16. Amén. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Aquí tenemos a una madre cristiana presentando a su hijo. Ella se responsabiliza en primer lugar ante Dios a criar a Damián en el temor y en el camino de Dios. Ella tiene que hacer una buena mayordomía espiritual en la conducción de este primogénito. Bueno, aquí tenemos a Damián. Dice el versículo 16: y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Oremos. Señor, aquí tenemos a una madre que trae a su primogénito a presentarlo, tal como en alguna ocasión lo hizo Ana, llevando a su hijo al templo, a Samuel. Oramos para que tu gracia esté siempre con ella, dándole la sabiduría que necesita para poder guiar a Damián en el temor y en tu palabra. Dice tu palabra: instruye al niño en su camino, y cuando ya fuere grande, no se apartará de él. Señor, oramos para que ella sea la portadora de las instrucciones espirituales de su hijo y sea el ejemplo en el hogar. De la misma manera, suple sus necesidades de acuerdo a tu plan de misericordia con cada uno de nosotros. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y ahora permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazones para poder escuchar y obedecer su bendita palabra mediante el mensaje de Dios que nos trae nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema al tomar el pan y bendecirlo. Escuchemos con atención y reverencia. Hoy domingo, hace más de 2000 años, es un día de victoria. Después de una espera callada a la sombra de la derrota, del miedo y de la desesperanza,
Y todo esto, los discípulos experimentan una realidad que no pueden creer: la presencia del crucificado. La experiencia de ver al crucificado lleva a los discípulos a concluir que Dios había resucitado a Jesús de Nazaret de entre los muertos. El domingo era otro día sin esperanzas. La mañana sorprendería a los discípulos escondidos, llenos de miedo, esperando que la gente olvidara los eventos del viernes para volver derrotados cada uno a su hogar y empezar su faena cotidiana. El nuevo día despierta unas autoridades político-religiosas que dormían plácidamente creyendo que la muerte del Galileo sería el fin de su movimiento. Quizás quedaba en algún tipo de remordimiento o temor. De hecho, la tradición dice que Herodes se ahorcó cuando años después fue gobernador de Austria. Pero la desesperación de Jesús de Nazaret indudablemente tenía un sentido de paz personal y de victoria sobre sus enemigos. En este sentido, el domingo se levanta como otro día sin sentido, ya que la esperanza había muerto en la cruz del Calvario supuestamente. Es por esto que la noticia que se esparce como el fuego es difícil de creer. El rumor de que Jesús está vivo es lo que se desea, pero lo que no se puede creer. No podrán creer las mujeres que fueron a ungir el cuerpo con perfume, pero los discípulos tampoco pudieron creer. Y vamos a la Biblia, vamos a leer Marcos capítulo 16, versículos 9 al 11. Marcos 16, voy a leer los versículos 9 al 11. Amén. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, o sea, los discípulos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué pasa al final del versículo? No lo creyeron, sus discípulos no lo creyeron. El evangelista nos cuenta que el primer día de la semana, es decir, el domingo, un día como hoy, las mujeres vieron a 2 hombres vestidos con unos vestidos resplandecientes y corrieron a donde se hallaban ocultos los discípulos para decirles que habían hallado la tumba vacía. Pero no le creyeron, no le creyeron. La muerte de Jesús era definitiva. Los muertos no resucitarán hasta el postrer día. Jesús se llevó con él a la tumba la esperanza de vida y de redención. Eso era lo que estaba en sus mentes. Vemos claro este cuadro en el relato del viaje de 2 discípulos de él, que comienzan ya a irse a sus tareas diarias y comienzan a caminar para irse a otro pueblo. Y vamos a leer Lucas 24, los versículos del 13 al 17. Lucas 24, voy a leer los versículos del 13 al 17. Y he aquí 2 de ellos, 2 de sus discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. 60 estadios más o menos es 11 kilómetros.
e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Estaban hablando de los dos, de todo lo que había sucedido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acerca, Jesús resucitado se acerca y caminaba junto a ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Miren, hermanos, también vemos aquí en este relato que ellos van sin esperanza. Nuestro Mesías, nuestro líder espiritual está muerto. Vámonos a Emaús, vamos a caminar, vámonos para allá. Y esto no solo le ocurrió a ellos, también a Pedro. Pedro había visto la tumba vacía, pero estos dos discípulos, según el relato de Lucas, confundidos por la noticia, caminaban a un pueblito a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Es en ese momento en el que se aparece el Cristo crucificado, resucitado en medio de ellos. Y voy a leer Lucas 24, voy a leer los versículos 17 al 21. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Jesús les está diciendo estas palabras a estos dos discípulos. Jesús resucitado. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? No es posible que no te hayas enterado de todas las noticias que han pasado. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Jesús le dice: ¿qué cosa es lo que ha pasado? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Esa era la esperanza que ellos tenían. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Todo esto le dicen a Jesús, pero no lo reconocen. Los dos discípulos que venían a Emaús erraron en su comprensión de la más grande historia, porque se preocupaban demasiado de sus desalientos y de sus problemas. Por eso no se dieron cuenta que la persona que iba con ellos era el mismo Jesús resucitado. Para colmo, iban en la dirección equivocada, lejos del compañerismo de los creyentes en Jerusalén. No, se fueron a Emaús. Jesús los encuentra caminando entristecidos y los reanima, demostrándoles por medio de las Sagradas Escrituras que era necesario que el ungido de Dios padeciera y entrar así en la gloria. Y Jesús viene y les recuerda lo que ellos ya sabían que estaba en las Escrituras. Y vamos a leer versículos 25 al 27 de Lucas 24 que tienen ahí. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que decían, lo que de Él decían. Jesús mismo le está diciendo a ellos todo lo que las Escrituras decían de Él mismo, y sin embargo no le reconocieron. Después que los dos discípulos dijeron a Jesús que estaban tristes, que estaban confundidos, Él les contestó abriendo las Escrituras y las aplicó a su ministerio. ¿Y esto a qué nos lleva a nosotros? Cuando estamos confundidos con preguntas o problemas,
podemos también recurrir a las Escrituras y hallar la ayuda oportuna. De esa manera Jesús le está dando unas lecciones a ellos. Así como estos dos discípulos no entendemos lo que la Biblia dice, podemos buscar a otros creyentes que la conocen y tienen sabiduría para aplicarlas en estas situaciones. Finalmente, los discípulos le piden al personaje que pose con ellos y partiendo la mesa con él, le reconocen. Entonces ellos vienen a la persona que va al lado de ellos, le dicen: ven, pasa a nuestra casa, vamos a servirnos el pan y todo eso. Y lo hacen entrar a su casa y todavía no lo reconocen, no saben que es Jesús. Vamos al versículo 28 al 30, Lucas 24, 28 al 30, ahí donde tienen abierta su Biblia. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, o sea, él se hizo que ellos lo invitaran. Entonces él se hizo como que iba a pasar, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y mírenlo del versículo 30. Y aconteció que estando ya sentados con ellos en la mesa, Jesús toma el pan y lo bendijo, lo partió y se lo dio. Jesús toma el pan, lo bendijo, lo partió y le dio. Ese es el tema del mensaje de esta mañana. El hombre desconocido primero lo sorprendió al tomar el lugar del dueño de la casa. Pero siguiendo aquel acto que producía toda esta escena de la última cena, un despertar de asociaciones y recuerdos hizo que conocieran a su visitante. Se acordaron de la última cena de su maestro y cómo él la presidió delante de ellos. Y ahí recién se dan cuenta que el acompañante era Jesús el resucitado. Y él quedó palpable ante sus miradas sorprendidas. ¿Quién era? Era su Señor que había resucitado. Ellos iban a seguir mirándolo y tal vez abrazarlo, pero veamos lo que dice la Biblia. ¿Qué pasó cuando ellos quisieron verlo y abrazarlo? Versículo 31 al 33. Entonces les fueron abiertos los ojos y reconocieron, y le reconocieron, mas él, ¿qué pasó? Se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Ellos quisieron abrazar a Jesús, pero recuerden que Jesús ya estaba en cuerpo glorificado. Entonces, al desaparecer Jesús, corren a Jerusalén para compartir con los discípulos la experiencia más antigua del mensaje cristiano. El Señor resucitó y se le apareció a Pedro. Y vamos a leer el versículo 34, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón, que se llama Pedro. Ha resucitado el Señor verdaderamente. En este momento debemos entender que los discípulos se vieron invadidos por la poderosa presencia del crucificado. Si bien por un lado nadie había visto a Jesús resucitar de entre los muertos, por otro lado era indudable que Jesús se estaba apareciendo a sus discípulos.
En una palabra, el crucificado seguía manifestándose como vivo entre sus discípulos. Es esta presencia eficaz del crucificado de entre sus discípulos la que les lleva a concluir y aceptar la idea de que Jesús de Nazaret había sido resucitado por Dios. Son estas apariciones de Jesús que le aparece primero a Cefas, a Pedro, a los 12 y a más de 500 personas a la vez, a Santiago, que más tarde se convertiría, a Santiago, el medio hermano de él, que más tarde se convertiría en el líder de la iglesia de Jerusalén, y más tarde a todos los apóstoles. El Cristo crucificado, resucitado, se les aparece. Y vamos a leer primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, voy a leer los versículos 5 al 8. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta primera carta a los hermanos en Corinto, y voy a leer del capítulo 15, los versículos 5 al 8. Amén. Y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último dice Pablo, al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. El Cristo resucitado también apareció a Pablo. Esta persona quizás fue Santiago, cuando habla de Jacobo, el hermano de Jesús, que inicialmente no creía en él. El medio hermano de Jesús, no creía en él. Voy a leer rápidamente Juan 7:5, dice, porque ni aún sus hermanos creían en Jesús. Pero luego de ver al Jesús resucitado, se convirtió en creyente y después en líder de la iglesia de Jerusalén. También escribió el libro de Santiago en el Nuevo Testamento. El elemento que saca a los discípulos de los escondites y les convierte en testigos de la resurrección. Vamos a leer Hechos 2:32. Hechos 2:32. Amén. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ahora sí lo dicen con poder, con valor. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. La certeza de que Jesús había resucitado implica un nuevo entendimiento del evento de la cruz y de la persona de Jesús, y eso lo vamos a desarrollar en este momento. El nuevo entendimiento del evento de la cruz y de la persona de Jesús. Ahora bien, debemos tener presente que la idea de que Jesús ha sido resucitado tiene implicaciones prácticas para la fe. Si los discípulos pierden el temor y salen a hablarle al mundo, es porque la interpretación de que Jesús ha resucitado de entre los muertos provocó un nuevo entendimiento de la muerte del Maestro de la cruz del Calvario. Ahí recién tienen un nuevo objetivo. Por medio de la fe, la cruz pierde su sentido trágico y final. Por medio de la fe, la cruz pierde su sentido trágico y final. Si Jesús resucitó es porque la muerte no le retuvo, porque el sepulcro no pudo mantenerlo cautivo. Vista desde la fe,
La cruz ya no solo significa un juicio injusto y una condena indebida, vista desde la fe. La cruz también marca el momento de nuestra salvación. La cruz es el evento por medio del cual Dios entra en el mundo a buscar al ser humano perdido. La cruz es un grito que señala nuestro pecado, pero también señala la voluntad salvadora de nuestro Dios. En la cruz vemos la condición del ser humano. La humanidad cree que la salvación puede ser alcanzada por las obras de la ley, por el esfuerzo personal, o en una palabra, por la religión. La religión de obras que en un esfuerzo de llegar a Dios se encuentra frente con Dios es vacía. En este sentido, la cruz nos enseña que el esfuerzo personal es inútil, que el deseo de lograr la salvación ha fallado, que es imposible para el ser humano lograr la salvación por sí mismo. Pero si bien, por un lado, la cruz le grita al mundo que la religión de la ley no es el camino, por otro lado, nos revela que Dios ha venido a buscar a la humanidad que se pierde, que Dios está en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Y voy a leer la segunda carta que escribe Pablo a los Corintios, capítulo 5 y el versículo 18. Segunda de Corintios 5, 18. Amén. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Por eso es que ahora vemos la cruz como un encuentro salvador, como el evento por medio del cual se alcanza la salvación. Si ahora celebramos la Semana Santa, si guardamos el día viernes de la Semana Mayor con actitud de recogimiento espiritual, es porque vemos en el hecho de la muerte de Jesús el sendero, la puerta y el puente que nos lleva a Dios. Este nuevo entendimiento de la cruz cambia la muerte en vida, la maldición en bendición, la condena en libertad. En la cruz Dios revela su justicia, esto es su deseo de relacionarse con nosotros, su deseo de que la pared que había levantado el pecado contra Dios o entre Dios y el ser humano se caiga, de modo de que todos podamos decir en unión al apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo que él escribe en Romanos 5.1. Romanos 5.1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero debemos dar todavía un paso más, el paso que nos da la clave para ver en la cruz el camino de la salvación. Si creemos que Jesús de Nazaret fue levantado entre los muertos, como dice la Escritura, ya no podemos ver en él un joven carpintero de Galilea, un predicador itinerante, un revolucionario, un místico religioso o un filósofo. Desde la fe no podemos ver en Jesús un hombre muerto injustamente y nada más. Desde la fe no podemos ver en Jesús un hombre muerto injustamente y nada más. Visto por medio de la fe,
aún los títulos de rabí, que quiere decir maestro, y maestro bueno, son insuficientes, visto desde la fe. Cuando Jesús de Nazaret es visto por la fe, y desde la fe tenemos que confesar que aquel que se levanta victorioso de la muerte es el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. Aceptar la resurrección de Jesús como un hecho indudable es entender lo que dice Hechos 2:36. Hechos 2:36. Amén. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El Jesús que se ve desde la fe es Jesús el Cristo, declarado Hijo de Dios, con poder. Es el Señor y Salvador del mundo. Es el Señor porque es amo, porque es rey, porque es el único digno de toda adoración, visto desde la fe al crucificado. Y voy a leer Apocalipsis 5, 9 al 12. Apocalipsis 5, versículos 9 y versículo 12. Y precisamente este versículo es el versículo lema de este templo evangélico Alianza Redimidos. Apocalipsis 5:9 es el versículo lema de este templo. Y cantaban un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y el 12, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Visto desde la fe, ese es el Cristo resucitado. Amén. Hermanos, aceptar el hecho de la resurrección tiene como consecuencia práctica aceptar a Jesús como el Cristo, como dueño y Señor de nuestras vidas. En el camino de Emaús encontramos a dos desanimados discípulos que van lamentando la muerte de su maestro. Pero al final de la narrativa encontramos a dos dudosos convertidos en testigos de la resurrección. Testigos a quienes no les importó correr 11 kilómetros de vuelta a Jerusalén para dar testimonio de su fe. Ahora bien, ¿qué les pasó a los discípulos en su trayectoria a Emaús? ¿Qué provocó semejante cambio? ¿Acaso fue el encuentro con el resucitado? ¿Dónde ocurrió ese encuentro con el crucificado? Y si ocurrió ese encuentro, ¿qué provocó el cambio? El encuentro con el crucificado ocurre en el camino. Es un encuentro que les da ánimo a los entristecidos discípulos, que les abre las escrituras y les quema el corazón. Los caminantes viajan con Cristo y eso los llena de una presencia gloriosa, pero aún eso no es lo suficiente. No es hasta que los discípulos reconocen al caminante, al crucificado, que se renueva su entendimiento y que alcanzan por la fe el conocimiento de Jesús como su Señor. No es hasta que se reconoce la resurrección del crucificado que hay conversión,
que se cambia nuestra mente, que se renueva nuestro entendimiento. Y voy a leer Romanos 12:1. Romanos 12:1. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No es hasta que confesamos con nuestros labios la fe en el Señor resucitado, que somos salvos. O como dijera el apóstol Pablo en Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Del mismo modo, muchos de nosotros caminamos con nuestro Señor. Somos consolados por Él. Somos fortalecidos, somos bendecidos con su presencia. Pero no le reconocemos como el Señor dador de vida. Hermanos, es necesario algo más que llamarnos cristianos evangélicos. Es algo más que llamarnos discípulos de Cristo, como lo hacían los caminantes de Maús. Es necesario tener un encuentro glorioso con el Jesús crucificado, con el Cristo resucitado. Es necesario que tengas un encuentro con aquel que dio su vida por ti. Es momento de que abras tus ojos y te entregues a los pies del Maestro. Ahora bien, ¿dónde podemos encontrarle para entregarnos a Él? Para esto sugiero que contestemos primero: ¿dónde los discípulos encontraron al crucificado, al resucitado? ¿Dónde lo encontraron? Los discípulos no vieron a su Señor en el camino, o mejor dicho, los discípulos no le reconocieron en el camino a Maús. A Jesús no se le reconoce en el camino. Al Nazareno no se le puede ver como Señor y Salvador en la calle. Al Señor crucificado se le encuentra en un acto específico, en un compartir, en una comunidad. Los discípulos de Maús encuentran al Señor crucificado en la comunidad de la mesa. Al compartir la mesa, al compartir la cena, en el partimiento del pan. Las palabras que emplea Lucas para describir la acción de Jesús nos recuerda la institución de la Santa Cena como un acto memorial. Y voy a leer Lucas 24:30. Lucas 24:30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio, diciéndonos de este modo que la presencia de Jesucristo está en forma efectiva en el acto de la comunión entre hermanos. El hecho de que el Señor resucitado esté en el memorial de la cena nos convierte en la comunidad donde se encuentra el Espíritu de Cristo. La resurrección del Señor nos convierte en iglesias. La resurrección del Señor nos convierte en iglesias. Esto es, en la comunidad que Dios apartó del mundo para andar en comunión con Él y conquistar el mundo. De este modo, la iglesia se convierte en el cuerpo de Cristo. La iglesia se convierte en el cuerpo de Cristo, en la encarnación de Dios para un mundo necesitado, en un cuerpo de personas diferentes que están unidas por la experiencia de haberse encontrado con el Señor resucitado.
por medio del Espíritu de Cristo. O como dijera el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cuando escribe en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 12 y 13, que voy a leer. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12, voy a leer los versículos 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. La iglesia es compuesta, hermanos, por muchas personas con una variedad de trasfondos y una multiplicidad de dones y habilidades. Es muy fácil que esas diferencias nos dividan a las personas, pero más allá de las diferencias que pueden haber en una congregación, todos los creyentes tienen una cosa en común: fe en el mismo Cristo resucitado. En esta verdad esencial, la iglesia se halla unida. En esta verdad esencial, la iglesia se halla unida. El Cristo resucitado quiso que su resurrección se transformara en la iglesia. La iglesia somos las manos, los pies, la boca, la billetera, la cartera de el Cristo resucitado, porque eso fue lo que Él quiso hacer con su resurrección frente a los discípulos. Y la pregunta es: ¿estamos reflejando alguna parte del Cristo resucitado hacia los demás? ¿Qué está usted reflejando de lo que quiso Cristo al resucitar? El día de resurrección es día de victoria. Es el día en que Jesús vence la muerte para darnos a nosotros la vida. El domingo de resurrección es un día para renovar nuestras mentes, viendo la salvación que recibimos en la cruz por medio de la muerte del Señor en el Calvario. Pero sobre todas estas cosas, el domingo de resurrección es un día, permítanme utilizar esta palabra que se está degenerando, pero es un día del encuentro. El día de resurrección es un día de encuentro. Es día de encontrarse con el Señor, que ha viajado toda la vida con nosotros, consolándonos, enseñándonos en el camino. Hoy es día de abrir los ojos para ver la presencia efectiva de Jesús en medio nuestro. Hoy es el día de abrir también el corazón. Hoy es el día de abrir el corazón, dándole cabida en él al Señor resucitado, para recibir la vida que Él, solamente Él, nos puede dar por medio de su resurrección. Amigo, si hay algún amigo en esta mañana, o los que nos están viendo por el internet, le hago una pregunta: ¿deseas abrir tu corazón a Jesús hoy, al Cristo resucitado hoy? Y lo mismo le hago la pregunta a ustedes. Hoy es el día de abrir el corazón a Dios, dándole cabida al Señor resucitado, para recibir la vida que Él solamente nos puede dar por medio de su resurrección. ¿Desean abrir el corazón a Dios? A los que nos están observando por el internet, si usted desea abrir el corazón a Dios hoy,
voy a formular una oración. La oración es un medio que Dios utiliza para que usted se comunique con Él y mediante la fe usted pueda reconocer que es pecador y pedir perdón a Dios. Y mediante ese confesar con su boca, usted recibe el perdón de sus pecados y puede quedar libre de la esclavitud del pecado que se encuentra hoy. Voy a orar y pido a la congregación que incline su rostro. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por nuestro Señor Jesucristo que resucitó y mediante su resurrección nos estableció como iglesias, y el restablecimiento como iglesia nos da un mensaje muy importante, que tenemos que ser sus manos, sus pies, sus ojos, todo lo que Él tiene para los demás. Y de la misma manera oramos por aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador personal. Ahora el Cristo resucitado vive en sus corazones porque ustedes han pedido perdón. Gracias te damos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y a ustedes que han aceptado a Cristo como su Salvador, ahora les corresponde asistir a una iglesia que les predique la palabra de Dios y continuar su crecimiento espiritual. Amén. Amén. Como iglesia damos gracias a Dios por todas las maravillas que ha hecho y por la bendita palabra que ha sido predicada en esta mañana y tarde. Juntos, una sola comunidad, el himno número 302, titulado Alabanzas da a Cristo.